Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este cuarto trimestre del 2024 lleva por título Temas en el Evangelio de Juan. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de Escuela Sabática, Señor, y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana, estudiaremos la lección número 3, titulada, La historia de fondo, el prólogo. El versículo para memorizar dice así: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, el versículo 1. Para hoy miércoles, 16 de octubre, temas que reaparecen: creer, no creer. Vamos a realizar la lectura del libro de Juan, en su capítulo 3, los versículos 16 hasta el 21. También el capítulo 9, los versículos 35 hasta el 41 y el capítulo 12, los versículos 36 hasta el 46. ¿De qué manera repiten estos textos el tema de la antítesis creer/no creer que aparece en el prólogo? Juan, en su capítulo 3, los versículos 16 hasta el 21. Dice de la manera siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan, en su capítulo 9, los versículos 35 hasta el 41. Dice de la manera siguiente: Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Juan, en su capítulo 12, los versículos 36 hasta el 46. Dice de la manera siguiente: Entre tanto que tenéis la luz, crid en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000, e incluso uno de los discípulos, Judas. Es interesante que la palabra, el sustantivo, fe, creencia, griego pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, pisteu, aparece 98 veces, en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. Ver Santiago 2, el versículo 19. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes, o quienes llegan a creer, tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina. Y, por la fe, creyendo, se convierten en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos, que idealmente, como guías espirituales de la nación, deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. ¿De qué manera vives tu fe en Jesús, en lugar de limitarte a sentir intelectualmente que es el Mesías? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Ver Mateo 7, los versículos 21 al 23. En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, miércoles 16 de octubre, que lleva por título, temas que reaparecen, creer, no creer. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Usted depende de Cristo para todo lo que recibe, tanto como la persona más débil, más pobre y más humilde. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Una creencia meramente especulativa no sirve de nada. ¿Cree usted en el Hijo de Dios como su Salvador personal? Si lo hace de todo corazón, entonces Dios mora en el alma, y el alma en Dios. Usted representa a Jesús. Los que ocupan posiciones de confianza están siendo probados, para demostrar si son hombres sabios en posiciones de confianza,
para revelar si Cristo está obrando en ellos y mediante ellos de tal manera que Él pueda representar su carácter y expresarse en sus palabras y acciones frente a sus seguidores, por quienes Él mismo dio su preciosa vida. Exaltada Jesús, página 142. El pueblo de Dios no perece actualmente por falta de conocimiento. No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad que no ha llegado a su comprensión, la luz que no ha brillado en el alma, sino que ha sido descuidada y rechazada, los condenará. Los que jamás han tenido la luz que rechazar, no se hallan bajo condenación. ¿Qué más se podía hacer por la viña del Señor que no haya sido hecho? La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios, pero no lo salvará, a menos que permitan que ésta lo salve, vivan plenamente de acuerdo con ella y la transmitan a otros que se encuentran en tinieblas. Dios pide que su pueblo obre. Lo que se necesita es una obra individual de confesión y abandono del pecado, y de regreso a Dios. Nadie puede hacer esta obra por los demás. El conocimiento de la religión ha aumentado, y proporcionalmente han aumentado las obligaciones. Una gran luz ha estado resplandeciendo sobre la Iglesia, y los condena porque no quieren andar de acuerdo con ella. Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero han visto la luz y han oído mucho de la verdad, y sin embargo no son sabios ni santos. Muchos, por años no han progresado nada en conocimiento y verdadera santidad. Son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo hacia las tinieblas y la esclavitud de Egipto. Sus mentes no están entrenadas para practicar la piedad y la verdadera santidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 112 y 113. Es nuestro privilegio estar con la luz del cielo sobre nosotros. Así fue como Enoc caminó con Dios. No era más fácil para Enoc vivir una vida justa de lo que lo es para nosotros en nuestros días. El mundo de su tiempo no era más favorable para el crecimiento en gracia y santidad de lo que lo es ahora. Mediante la oración y la comunión con Dios, Enoc pudo escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estamos viviendo en los peligros de los últimos días y debemos recibir nuestra fuerza de la misma fuente. Debemos caminar con Dios. Apreciados hermanos y hermanas, ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos.